eres responsable de enviar a tu familia, a tus seres queridos y que nadie se los pierda. Así que oramos, pastor, que Amén. pueda predicando. Hacer. Gracias, Señor, por este día domingo, día especial, Padre, con la visita del siervo Roberto. Úsalo de gran manera y que seas tú hablándonos a través de tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siervo, todo suyo. Amén. Que el Señor les bendiga. Alabo a Dios porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Agradecer de esta invitación, que es una bendición también para mi vida y para nosotros, bueno, y para quienes puedan estar viéndonos. Saludamos a nuestro hermano Brian, ¿verdad? En la República de Argentina, Rosario. Sea Dios bendiciéndoles en gran manera. Bien, como bien presentaba mi hermano Brian, mi nombre es Roberto González, estoy pastoreando una pequeña iglesia acá en la comuna de Puente Alto, región metropolitana, Santiago de Chile. Por cumplir ya 4 años en el ministerio, por gracia de Dios, muy bendecido, hemos podido ver la gloria de Dios en este tiempo, donde Dios ciertamente nos ha abrazado con su unción, con su gracia, y todo maravilloso lo que Dios puede hacer. Y la bendición continúa y se suma la amistad de mi hermano Brian, y podemos darnos cuenta cómo nuestra familia crece, cómo nuestra familia no se limita en el número, y vemos la promesa misma de Dios al padre Abraham, donde le dice que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, o sea, incontable, innumerable, y cada vez nos vamos haciendo o vamos conociendo de más familia, de más hermanos, ¿verdad? Hoy se suma mi hermano Brian a esta familia, y desde acá de Chile un cariñoso abrazo. Sea Dios bendiciendo de su vida. Quiero compartir una palabra entonces, que es la invitación, ¿verdad?, de mi hermano Brian, y voy a leer un texto en el libro de Hechos, capítulo 13, ¿verdad?, donde nos habla de Bernabé y Saulo. Comienzan su primer viaje misionero, el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Gloria al Cordero de Dios. Así que, si me permiten, voy a dar lectura en el nombre, honrando siempre el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así esta palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Permítame hacer de una oración por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Dios, tu Espíritu Santo, que pueda ministrar a nuestras vidas, que esta palabra pueda ser de bendición para mi hermano Brian, para mi vida y para todos aquellos que puedan oírnos a través de esta transmisión, Señor, en este momento, o una vez que este video quede, Señor, en estas redes sociales. Gracias a Dios, porque nos ayuda a poder usar de estas redes, Señor eterno, para comunicar tu palabra y para que tu palabra corra y sea glorificada. Padre, bendícenos, Dios, a través de tu unción y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe? Esta palabra, hermano Brian, me impacta al conocer o al poder investigar un poco la iglesia de Antioquía. Ciertamente esta iglesia era una iglesia maravillosa, con profetas, con dones. Yo creo que si esta iglesia se hubiese puesto dentro de las iglesias del Apocalipsis, dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis, sería una de ellas también, como lo es la de Filadelfia, ¿verdad?, que no hubiese tenido algún reclamo del Señor, que no hubiese tenido de alguna queja del Señor. Que Dios nos bendiga. Y qué importante es eso, cuando hoy en día vemos tantas iglesias, hoy en día vemos tantos letreros, ¿verdad?, con tantas denominaciones, que Dios pueda bendecir nuestras vidas, pero tan lejos, ¿verdad?, de parecerse
a la iglesia de Jesucristo, tan lejos de parecerse a la iglesia primitiva. Los quiero llevar hacia la iglesia primitiva. ¿Cuál era la iglesia primitiva en ese entonces? No era una iglesia exenta de problemas, no era una iglesia exenta de enfermedades, sino que era una iglesia expuesta a persecución. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, pero era una iglesia que amaba a Jesús, era una iglesia que por sobre todas las adversidades predicaban a Cristo resucitado, anunciaban a Cristo resucitado, y nos encontramos con esta iglesia de Antioquía puesta de pie, con gente totalmente distinta. Ya no era una iglesia donde solo se congregaban judíos. Recordemos que el pacto de Dios era para el pueblo judío. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí en Antioquía nos encontramos con una iglesia con gentiles. Tenemos familias de Herodes que estaban ministrando. Gloria al Cordero de Dios, que el Señor nos bendiga. Tenemos, ¿verdad?, a Simón, que se llamaba Níger, y había algo particular y muy peculiar en este Simón, porque era de color, era un negrito. Que el Señor nos bendiga. Entonces ya vemos una iglesia donde no había ni siquiera acepción de persona o acepción de raza. Alabado sea el nombre del Señor. Primero me llama la atención porque estaba un familiar de Herodes, ¿verdad? O sea, un político en esta iglesia. Alabado sea Dios, un negrito en esta iglesia. O sea, no había problemas con la gente de Herodes, no había problemas con la gente de la política, y no había problemas con la gente de raza o la gente de otras naciones. Problema que sí tenía la iglesia judía, problema que sí tenía la iglesia farisea. Alabado sea Dios. Por eso me llama la atención esta iglesia de Antioquía, porque es la iglesia que hoy día nosotros debemos imitar. Una iglesia donde podamos aceptar a todo, una iglesia donde podamos abrazarnos con todo, una iglesia donde podamos amarnos con todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que me llama la atención es que cuando Bernabé y Saulo llegan a este lugar, ellos, dice la Biblia, que ven la gracia de Dios. Ven la gracia de Dios, o sea, no la sienten. Nosotros hoy en día hablamos de sentir la gracia, pero qué importante es poder verla. Y de qué manera se ve la gracia de Dios de esta forma, de ver a una familia de Herodes, de ver a un negrito ahí, de ver gente extranjera, de ver gente pagana en esa iglesia, pero ministrando o ministrado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y es lo que hoy día tenemos que nosotros reflexionar y darnos cuenta cómo están nuestras iglesias. Gloria al Señor por aquellas iglesias donde vemos que delincuentes hoy día abrazan la gracia de Dios. Yo cuando entro a una iglesia y conozco de alguien, esta persona robaba, esta persona estuvo en la cárcel, pero hoy día está predicando del evangelio, hoy día alaba al Señor, entonces yo levanto mis manos y doy gracias a Dios, porque estoy en una iglesia donde veo la gracia de Dios, veo la gracia de Dios, y la gracia de Dios es lo único que a nosotros nos une, lo único que a nosotros nos junta. Amado, si que un ladrón se junte con la persona que le robaron, solo es posible a través de la gracia de Dios, solo es posible a través del Espíritu Santo de Dios, que el Señor pueda bendecirnos. Pero esta iglesia se formaba de esa forma, y es la forma como nosotros tenemos que formarnos también, es la forma de cómo nosotros tenemos que movernos también. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy día lamentablemente el enemigo está cegando a la gente. Mire, tenemos familia de Herodes, nos quedamos ahí con familia de Herodes, tenemos familia, gente de la política. Y sabemos nosotros cómo esta gente poderosa, cuando hablamos gente de política, hablamos gente de poder, hablamos gente de fuerza, gente de decisión. Que el Señor nos bendiga. Y es donde el enemigo se levanta para poder cegar, para que la palabra no le llegue a esas personas, para que la palabra, el entendimiento no se les abra a esas personas, porque nosotros notamos y sabemos, si la gracia de Dios abrazara a esas personas también, vaya qué poderosa sería la iglesia hoy en día. Si son estas decisiones de estas personas lo que van limitando la iglesia de hoy, que Dios pueda bendecir nuestras vidas, son estas personas las que van quitando fuerza a la iglesia de hoy. Entre paréntesis, ¿por qué digo entre paréntesis? Porque la iglesia que es abrazada por la gracia, la iglesia que es movida por el Espíritu Santo, no hay poder político, no hay poder religioso que pueda detenerle, que pueda debilitarle. La Biblia nos habla y nos dice que las tinieblas no prevalecerán en contra de su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa es la importancia que nosotros tenemos que concentrarnos.
de poder ser una iglesia como la iglesia de Antioquía, de poder ser una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia llena del Espíritu Santo, pero para las buenas obras, una iglesia llena del Espíritu Santo, tratar de que esta iglesia provoque a través de la administración, a través de la palabra, conversión a esta gente que está cegada, conversión a esta gente que está falta de entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor, pero es triste analizar hoy día en qué está convertida la iglesia, qué es lo que está haciendo la iglesia. Hoy día la iglesia está preocupada de otras cosas, que se ha alejado, se ha desviado de concentrarse en la gracia de Dios. Hoy día la iglesia empieza a enviar, porque vemos acá que el Espíritu Santo aparta a Bernabé, aparta a Saulo, primero los llama, luego los llena y después los envía. Pero ¿qué está haciendo hoy día la iglesia? Lamentablemente hoy día la iglesia llama a gente preparada, llama a gente con conocimiento, llama a gente con 5 años de teología, con instituto bíblico, con buenos oradores, preparados, alabado sea el nombre del Señor. Pero en el principio, la iglesia primitiva, cuando se formó la iglesia, los enviados eran solo formados por el Espíritu Santo de Dios. Había gente sin saber leer, había gente analfabeta, había gente muy humilde, había gente muy pobre. Hoy día la iglesia se fija en la gente preparada, la gente que tiene medios para poder viajar, la gente que tiene un buen carro. Alabado sea el nombre del Señor. No van a enviar a alguien que no tenga un carro, porque cómo se va a mover, y la iglesia no va a costear el pasaje, el costo, el viaje. Que Dios nos bendiga. Entonces se desenfocó la iglesia hoy en día, y es por eso que no vemos una iglesia primitiva activa. Que Dios nos bendiga. No digo que no las hay, porque quedan. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en eso tenemos que nosotros preocuparnos y glorificar al Eterno, porque la iglesia donde Dios nos mueve es una iglesia donde nos abraza con su gracia, es una iglesia donde no hay acepción de personas, es una iglesia donde el Espíritu Santo mismo nos va preparando y vamos viendo cómo esa iglesia va creciendo, vamos viendo cómo esa iglesia va avanzando. Si hoy día la iglesia está detenida, podemos ver iglesias con bastante número, iglesias con miles de congregantes, iglesias con cientos, alabado sea el nombre del Señor, pero una iglesia que está detenida, una iglesia que no avanza, una iglesia que no es capaz de pararse en una calle, en una esquina, para poder predicarle a aquel que está mendigando, para poder hablarle a aquel que está delinquiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia que arranca del delincuente en vez de llevarle una palabra, como lo hacía Bernabé y Saulo. Una iglesia que no es capaz de poder ponerse de pie y poder confrontar la fuerza política hoy en día, en este tiempo de pandemia, donde a la iglesia se le ha limitado bastante y donde la iglesia se ha doblegado al poder político. Pero doy gracias a Dios por aquellas iglesias que han sido capaces a través del Espíritu Santo de ponerse de pie y de poder alzar la voz y de poder decirle al mundo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y de poder presentar a Cristo el Señor para que el velo se caiga de aquellos hombres, para que la venda caiga de aquellos hombres, para que el entendimiento pueda abrirse de aquellos hombres, y esos hombres junto a la iglesia puedan comenzar a glorificar la gloria de Dios, a glorificar la gloria de Dios en la iglesia, en la que hoy día transforma, levanta, sana. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros podemos dar testimonio como en medio de la pandemia Dios se ha podido glorificar, ha podido haber gente infectada, gente con el COVID, pero Dios se ha podido glorificar, ha podido obrar sanidad, ha podido tocar, ha podido levantar, porque el Espíritu Santo va moviendo la iglesia. Ha habido gente también, ha habido siervos de Dios, tengo amigos que han partido por esta pandemia, que el Señor nos bendiga, pero también he visto la gloria de Dios en ese aspecto, porque la familia, cuando debería haberse desesperado, afligido, hoy día ellos se gozan, porque saben dónde están el ser querido que partió, y saben que un día, mañana, se reencontrarán con esa persona. Gloria al Cordero de Dios. Pero la gente que está sin Dios es la gente que se desespera, es la gente que sufre, es la gente que se limita a las aflicciones que hoy día estamos recibiendo. Que el Señor nos bendiga. Por eso, amado, tenemos que enfocarnos en la predicación, tenemos que enfocarnos en la palabra, y tenemos que enfocarnos a poder ser guiados a través del Espíritu Santo de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Imagínense, Bernabé y Saulo se mueven, su primer viaje misionero, y había entonces el profeta y maestro. Qué tremendo,
Qué tremendo que el Señor nos bendiga, que en nuestras iglesias puedan haber profetas, que en nuestras iglesias puedan haber maestros, que Dios nos bendiga. O sea, la dirección del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra tienen que ser fundamental dentro de una iglesia. Que el Señor nos bendiga. El profeta nos va bendiciendo, el profeta nos bendice, el profeta nos declara, el profeta nos habla y la palabra nos direcciona, la palabra la palabra no, alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia firme, una iglesia poderosa, es esa iglesia que se mueve a través de profeta y a través de la palabra. Gloria al Cordero de Dios. No sirve la iglesia que es profeta, no sirve la iglesia que es solo palabra. Hay iglesias que tienen bastante conocimiento de la Escritura, hay iglesias que tienen bastante, alabado sea el nombre del Señor, conocimiento de teología. Hay iglesias que se mueven, ¿verdad?, con el conocimiento, con la letra, la palabra del Espíritu Santo. Carecen de que Dios nos bendiga. Y un pueblo sin profeta se desenfrena, dice la. O sea, los profetas nos dan palabras de ciencia, esas profecías de ciencia, gloria al Cordero de Dios, que son de exhortación, edificación y consolación para el mismo pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga, alabado sea Dios. Pero tampoco sirve una iglesia que es solo profecía y no hay palabra. O sea, hablamos de un complemento, hermano Brian, un complemento tremendo. La profecía y la palabra. Se nos enseña que la Escritura es la profeta mayor, y la profeta mayor en cuanto a dirección, la profeta mayor en cuanto a orden, la profeta mayor en cuanto a crecimiento. La escritura nos dirige, la Escritura nos ordena y la Escritura nos enseña. Gloria al Cordero de Dios, que Dios nos bendiga. Pero si nos dejamos llevar solo por la Escritura y carece la profecía, alabado sea Dios, hoy día no se levanta nombre llamado por el Espíritu Santo de Dios, sino llamado por conocimiento humano, por certeza humana, por fuerza humana. Gloria al Señor. Se habla y se dice que los profetas cesaron. Hay una doctrina llamada los cesacionistas, y Jehová reprenda al mismo diablo, porque en estos tiempos, cuanto más las profecías tienen que ser movidas, son las señales de la iglesia de hoy. Gloria al Cordero de Dios. Estos cesacionalistas se toman de la palabra que dice que las profecías fueron solo hasta Juan el Bautista, pero debemos entender el contexto de esa palabra. La profecía que habla, alabado sea Dios, sobre Juan el Bautista, que fue hasta ese tiempo solamente, habla, y el contexto es una profecía con voz audible de Dios. Recordemos que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, se abrieron los cielos, se escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia, y vieron una paloma descender sobre Jesús. O sea, lograron ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero lo tremendo fue oír la voz de Dios en ese instante, la voz de Dios en ese momento. Y después de eso no escucharon más la voz del Eterno, más la voz no escucharon de Jehová de los ejércitos. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Y por eso se toma esta doctrina cesacionalista, que la profecía cesó hasta ese tiempo. Después no hubo más profecía audible de Dios. Es cierto, gloria al Cordero de Dios, pero no que el ministerio profético se detuvo, se congeló, se acabó y se terminó, de ninguna manera, porque después vemos al mismo apóstol Pablo que era necesario poder ir a cierto lugar, y se levanta un profeta y toma un cinto de la ropa de Pablo y se amarra y entra saltando y dice: así dice el Señor, esto y esto te va a acontecer si tú vas a aquel lugar. Y Pablo recibe esa profecía y le crea esa profecía y le dice: si es así, perfecto, pero para mí es necesario poder llevar la palabra a ese lugar, aunque me pase eso. Y eso no quiere decir que Pablo no creyó al profeta, le creyó, porque fue asumiendo lo que le iba a pasar, y tal como habló el profeta, le aconteció a Pablo. Salió agonizando de esa ciudad, lo golpearon tanto a punto de matarlo. Gloria al Cordero de Dios, que Dios nos bendiga.
Después vemos cuando se reveló Jesús al apóstol Pablo, cuando lo llevó, lo dirigió a la casa de Cornelio, y cómo ahí ya le estaban esperando, porque ya había profecía en ellos. O sea, hoy día la iglesia se mueve a través de estas profecías, y son las profecías las que van añadiendo la bendición a través del mismo Espíritu. Gloria al Cordero de Dios, que Dios nos bendiga. Si nos dejamos llevar solo por la palabra, hoy día hay tantas personas teólogas, y no del credo nuestro, no del cristianismo mismo. Hay teólogos que pueden ser mormones, hay teólogos que pueden ser católicos, hay teólogos que son testigos de Jehová, hay teólogos de tantas religiones. Gloria al Cordero de Dios, que lo que nos diferencia de nosotros es que ellos solo son a través de la Escritura, a su manera, a su forma. ¿Por qué? Porque la Escritura sin la profecía, ¿verdad?, no está completa. Que el Señor nos bendiga. Los profetas son movidos por la palabra, por eso es necesario que Dios nos bendiga. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea, profecía y palabra. Gloria al Cordero de Dios. Alabo la gloria de Dios por aquellas iglesias que quedan todavía, que creen en la manifestación del Espíritu Santo a través de la profecía, que creen en la manifestación del Espíritu Santo a través del mover del poder de Dios, guiado y dirigido por la misma palabra. Que el Señor nos bendiga. Es esa iglesia firme, es esa iglesia que no se va a doblegar, es esa iglesia que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, alza sus manos y le da la gloria al Cordero de Dios. Es esa iglesia que alza la voz y predica de Cristo, predica del resucitado, predica de la cruz, predica de la conversión, del convertimiento, del arrepentimiento para las almas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y esa es la iglesia que tenemos que abrazar, esa es la iglesia la cual tenemos que nosotros quedarnos, la cual nosotros tenemos que esforzarnos para ser movidos como la iglesia primitiva. Gloria al Cordero de Dios. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Ahí tenemos la persona importante. Que Dios nos bendiga. Como una persona que se crió con Herodes, una persona en el rubro de la política, del poder. Gloria al Cordero de Dios. Pero hoy día estaba ahí ministrando en esa iglesia de Antioquía. Que el Señor nos bendiga. Y eso es lo que solo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos bendiga. Por eso muchas veces nos causa rareza, o nos extraña, o nos sorprende, y nos alegramos cuando vemos una persona, y esta persona que hace aquí, no lo puedo creer, y esta persona está hablando de Dios, cuando hemos conocido el historial, el currículum de esa persona, un currículum de delincuencia, un currículum no muy transparente, por decirlo así, tanto en lo social como en lo moral. Que Dios nos bendiga. Pero si el Espíritu Santo lo llamó, lo abrazó, lo transformó, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios que vemos nosotros en la iglesia hoy en día. Es la gracia de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria al Cordero de Dios. Imagínense el Espíritu Santo, quien llama, quien aparta y quien envía. Gloria al Señor. Porque hay muchas iglesias que hoy día fracasan, porque hay muchas iglesias que hoy día no prosperan, muchas iglesias que hoy día no crecen, porque el llamado no es a través del Espíritu, el apartarlo no es a través del Espíritu, y el enviarlo no es a través del Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Vuelvo a decir nuevamente, muchas veces humanamente se piensa y se busca gente preparada, se busca gente con conocimiento, se busca gente que hable bien, se busca gente que los recursos sean buenos. Que Dios nos bendiga. De repente hay gente que no tiene sus estudios completos, pero si son movidos por el Espíritu y es llamado por el Espíritu y es apartado por el Espíritu, vaya que veríamos la gloria de Dios con esa persona. No estoy desmereciendo a los preparados, a los estudiados, a los con conocimiento. Que Dios nos bendiga, sino siempre y cuando el Espíritu Santo de Dios levante, guíe, llame, aparte y envíe. Que el Señor nos bendiga. Hoy día hay muchos
que se están parando por sí solos. Hoy día hay muchos que creen tener el conocimiento, que creen tener el llamado del Espíritu, que creen ser enviados por el Espíritu, pero andan de una forma totalmente desviada, desordenada. No les gustan los procesos, no les gusta pasar los problemas, no les gusta pasar las dificultades, no son personas sometidas, no son personas sujetas. Nunca el Espíritu Santo va a llamar a una persona así, por muy preparada que sea, por mucho conocimiento que sea. Hoy día hay personas que tienen problemas con su pastor, se levantan ministerios solos, levantan letreros solos, o se van a predicar solos, juntan un grupito y arman su iglesita, o en la calle salen y predican, evangelizan, gloria al Cordero de Dios, pero el Espíritu Santo no trabaja de esa forma. Es el Espíritu Santo quien le va a llamar, quien le va a preparar, quien le va a apartar y le va a enviar, pero eso es dentro del orden bíblico, dentro del orden de la presencia misma del Eterno. Esa es la gracia de Dios, esa es la gracia de Dios. ¿Cómo podemos ver y decir, sí, esto es gracia de Dios, esto es gracia de Dios, cuando eso bendice la congregación, cuando eso bendice su vida, cuando eso no añade tristeza, no añade dolor, no añade angustia, no añade preocupación, sino que se está en un ambiente de regocijo, se está en un ambiente, aleluya, siento la presencia del Señor, un ambiente de júbilo, hermano Brian, un ambiente, alabado sea el nombre del Señor, donde lo único que hace el Espíritu Santo ahí, en esa congregación, es glorificarse cada día, glorificarse, glorificarse, glorificarse. Alabado sea el nombre del Señor. Es donde si me acerco triste, salgo con tanta alegría, donde si me acerco enfermo, puedo salir sano. Gloria al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque está dentro del orden del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Alabado sea Dios. Bernabé y Saulo se acercaron a lugares como Seleucia, a Chipre, gloria al Cordero de Dios, que el Señor bendiga nuestras vidas. Salamina, anunciaban ellos la palabra de Dios en las sinagogas, gloria al Señor. O sea, ellos fueron a predicar de Cristo el Señor, luego de estar ahí en una iglesia donde no se les permitiría extranjero, no se les permitiría otra cultura, y menos familia del mismo Herodes. Los judíos estaban cerrados, los judíos estaban cegados por la costumbre, por la tradición y por el antiguo pacto, entiéndase eso. Alabado sea Dios. Y cuando hablo de judíos, hablo de fariseos, esta iglesia fariseísta, que el Señor nos bendiga. Y en este tiempo, lamentablemente, también hay iglesias que están cegadas, que endurecen su corazón por tradición, costumbre de años atrás, que el Señor nos bendiga, o la iglesia que hoy día se aleja mucho de la primitiva, porque la iglesia de hoy quiere parecerse a la iglesia judía, con su costumbre, con su cultura, con su doctrina, cuando no tiene nada que ver con la iglesia nuestra, la iglesia de los gentiles. El pacto de los judíos se traspasó a nosotros los gentiles, que el Señor nos bendiga, nosotros no teniendo nada que ver, pero se nos predicó el evangelio. El apóstol Pablo fue el predicador a los gentiles. El apóstol Pablo levantó iglesia gentil, que el Señor nos bendiga, y que le trajo problemas con los mismos apóstoles, porque ellos todavía se aferraban a ese pacto antiguo, pero tuvieron que comprender que la voluntad del Eterno era ahora para toda carne, para toda sangre, toda cultura. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios pueda bendecir nuestras vidas, y eso es tremendo, y eso es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Me impresiona cómo Pedro tuvo que entenderlo, tuvo un sueño donde le muestra al Señor un lienzo con animales inmundos, que Dios nos bendiga, y Pedro no entiende y le pregunta, ¿por qué me muestras eso? ¿Por qué me dices que tengo que comer esto si es inmundo? Y Dios le habla y le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que yo limpio. Gloria al Cordero de Dios, porque hoy día la iglesia que predica, la iglesia que se mueve por el Espíritu Santo, la iglesia donde hay profecía, la iglesia donde hay palabra, es la iglesia
iglesia que Dios ha limpiado. Usted y yo somos limpios por Dios. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha llamado, Dios nos ha apartado y Dios nos envía, Brian, Dios nos envía a usted, a su congregación, a sus pastores, la iglesia. Que el Señor nos bendiga, que sigan trabajando, que sigan evangelizando, que sigan haciendo cosas para la obra de Cristo el Señor, para que el nombre de Cristo sea levantado. Solo a través de la unción del Espíritu Santo siento la presencia, aleluya. Solo a través de la unción del Espíritu Santo la iglesia puede moverse y no habrá nada que pueda detener este mover de la iglesia de hoy en día. Que el Señor nos bendiga. El Evangelio de Juan dice: ay Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es posible a través de la iglesia movida por el Espíritu Santo. Y antes de ese versículo habla Juan señalando la palabra de Moisés, diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Esta iglesia, la que imita la primitiva, cuando hablo de imitar la iglesia primitiva, hablo de la iglesia dejarse mover por el Espíritu Santo, dejarse mover por la unción, por la gracia. Gloria al Cordero de Dios. Y después de Juan 3:16 dice la Biblia, después de ese versículo, después de porque de tal manera amó Dios al mundo, termina diciendo Juan, diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la labor de la iglesia, ese es el mover de la iglesia de hoy en día. No una iglesia que lleve juicio, no una iglesia que condene, no una iglesia que atrape y abra puertas del infierno para que entren hasta ese lugar, sino una iglesia que pueda hablar de Cristo, que pueda hablar de la bondad, que pueda hablar de la misericordia, que pueda hablar de la transformación. Hasta el más malo, si conoce de Cristo y recibe de Cristo, es transformado. Y cuando ese más malo es transformado por la voluntad de Cristo el Señor, entonces como iglesia vamos a abrazar y vamos a ver, nuestros ojos verán la gracia de Dios, la gracia de Dios, como lo vio Bernabé y Saulo en esta iglesia de Antioquía. Es lo que la iglesia de día tenemos que ver: delincuentes transformados por la sangre de Cristo, transformados por el poder de Jesucristo, por la palabra de Cristo. Gente mala, gente perversa, que hoy día se arrepienten, que hoy día se convierten y hoy día pueden predicar de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, alabado sea Dios. Usted, hermano Brian, que me está viendo a mí, usted ve la gracia de Dios, porque si supiera quién era yo antes, gloria al Cordero de Dios. No conozco su vida, Brian, pero al verlo y al escucharlo hablar de Cristo, yo puedo decir: vaya, yo veo la gracia de Dios en Brian. Gloria al Cordero de Dios, porque es Dios quien transforma nuestras vidas, es el Espíritu Santo quien nos llama, quien nos aparte, quien nos envía para poder anunciar de este evangelio. Y cuando eso acontece, eso es gracia de Dios. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Siento de su presencia. Que Dios nos bendiga. Y había algo muy particular y peculiar en este mensaje. Que el Señor nos bendiga, que esta iglesia de Antioquía, esta iglesia donde se juntaban gente de otra raza y gente de otra cultura, era una iglesia que ministraban, oraban y ayunaban. Gloria al Cordero de Dios. Es que los creyentes llenos del Espíritu son especialmente, gloria al Cordero de Dios, portadores, ¿verdad?, de la comunicación del mismo Espíritu Santo durante la oración. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Cordero de Dios. Los creyentes, hermano Brian, llenos del Espíritu Santo, son especialmente sensibles a la comunicación del Espíritu Santo de Dios. Que Dios pueda bendecirnos durante el ayuno y durante la oración. Nosotros recibimos la unción, recibimos palabra, oímos del Eterno. Gloria al Cordero de Dios, de qué es lo que Él quiere de nosotros primero, para poder comunicar y anunciar a aquellos que nos están oyendo. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga.
Es muy probable que en este pasaje el Espíritu les habla mediante la declaración profética. Por eso señala que había profetas y maestros. Que Dios bendiga nuestras vidas. Dios continúe levantando profetas. Mi oración es que la iglesia levante profetas. Su oración, Brian, es que su iglesia se mueva en profetas. Su oración es que en todos los lugares, en todas las naciones, hoy día Dios levante profetas, levante hombres de Dios sensibles a la voz de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Sí, bien dice ahí Leo Azul, el Señor les protege y les cuide para sanar sus almas y llevar por el camino de la verdad. Amén, amén. Es que eso es, tenemos que ser movidos, sujetados. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a la iglesia, ¿verdad? Movido, ¿para qué? Para llevar la verdad, para que pueda protegernos, porque ciertamente una iglesia movida por el Espíritu, una iglesia movida por la unción, es la iglesia que tiene más controversia, la iglesia que tiene más dificultad, es la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, que tiene más persecución. Que el Señor pueda bendecirnos, pero protegidos, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a retroceder, sino que nos vamos a mantener firmes, porque Dios mismo peleará por nosotros, Dios mismo ha de defendernos. Que el Señor bendiga nuestra vida. Ayúdenos, Dios, para no desviarnos, ayúdenos, Dios, para no apartarnos, para no desenfocarnos. Que Dios nos bendiga para que todo lo que el mundo está levantando hoy en día, todo lo que el mundo está haciendo hoy en día, no pueda. Acá nosotros les llamamos escandilar. Escandilar es cuando una luz muy potente se nos alumbra de repente, y eso como que quedamos ciegos por unos instantes. Y así está la iglesia hoy día. El mundo ha alumbrado los ojos de la iglesia con cosas vanas, con cosas que están desenfocando a la misma iglesia, las están apartando de predicar el evangelio, de predicar a Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hoy día hay tanta doctrina, hoy día hay tantas cosas que están desviando a la iglesia del mover del Espíritu Santo de Dios, de la voluntad, del por qué fue formada la iglesia, levantada la iglesia, si no hay otro concepto y no hay otro objetivo más que de predicar de Jesús, de hablar de Cristo, de que Él no está muerto, de que Él vive. Gloria al Cordero de Dios, de poder anunciarle a la gente que Jesús aún está vivo. Si hace 2021 años atrás Él pudo levantarse de entre los muertos, es porque Él se levantó. Y si Él pudo sanar leprosos, si Él pudo sanar ciegos, levantar paralíticos, alabado sea el nombre del Señor, en este tiempo ese mismo Jesús puede hacerlo todavía. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues a través de la iglesia que se enfoca en su unción, se enfoca en su gracia. El poder de Dios hoy día está en la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Jesús les dejó el poder a los apóstoles. Que Dios nos bendiga. Les dijo, he aquí que no los dejo solos, no los dejo huérfanos, estaré con ustedes hasta los últimos de los siglos. Gloria al Cordero de Dios. Y me encanta esa oración de Jesús cuando empieza a orar por ellos. Señor, he aquí que lo envío como ovejas en medio de lobos. Gloria al Señor. Pero lo que me impacta es cuando en su oración Él continúa diciendo, pero no solo oro por ellos, no solo oro por esto, hablando de los apóstoles, sino oro por todos los que han de creer a través de la palabra de estos. Gloria al Señor. Y ahí entra usted, Brian, ahí entra usted, Leo Azul, ahí entramos todos nosotros, ahí entra la iglesia. Gloria al Cordero de Dios, entra la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Él nos guarda y nos envía como oveja en medio de lobos. Que el Señor pueda bendecir de nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Y ahí marca y señala el poder de Dios que continúa, que fue traspasado. El poder de Dios, el poder de Jesús se traspasó a los apóstoles, y ese mismo poder a través de los apóstoles fue traspasado a los nuevos creyentes, hasta la iglesia de hoy en día, y se seguirá traspasando hasta cuando Cristo venga. La iglesia verdadera es esa iglesia que se mueve a través del profeta y a través de la palabra, la escritura. Qué importante es la iglesia, profeta y maestro, que no falten,
que no falten, que Dios nos bendiga, que las iglesias hoy día no tengan que carecer de estos hombres de Dios, que la palabra de Dios abra nuestro entendimiento y podamos recibirla con revelación, con rema de Dios. Gloria al Cordero de Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Quiero saludarlos. Hasta aquí el mensaje, esta es la palabra, el cual el Espíritu ha podido inspirar, ha podido tocar, ha podido llenar de mi vida, y espero que también de la suya, y espero que también de aquellos que más tarde o mañana o en los días o en la semana puedan ver de este video y puedan regocijarse y recibir fuerza. El Espíritu Santo nos llama, nos aparta y nos envía en el orden de la Escritura y de los profetas. Y cuando hablo de Escritura y profeta, hablo de la unción y manifestación misma del Espíritu Santo de Dios. Mi hermano Brian, Dios lo bendiga. Desde Chile, Amén. un cariñoso abrazo. Amén, muy buena palabra, la verdad que me gustó mucho, la verdad. Y es la verdad lo que usted dice, es la pura verdad. Así que, pastor, vamos a estar orando para finalizar. Amén. Sí. Así. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que Gracias, trajo Dios. el pastor. Bendecimos su vida y la de su familia, Padre. Úsalo de gran manera en donde quiera que vaya, Padre, y que tu presencia, Padre, lo acompañe hasta el fin del mundo, Señor. Bendecimos a los televidentes, Padre, que estuvieron conectados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. La verdad que bendigo su vida, bendigo su ministerio, su familia, y la verdad que es una gran bendición poder tenerlo. Y vamos a volver a tenerlo en otro proyecto. ¿Por qué? Porque la palabra que usted da es muy edificatorio y es la verdad. Esa palabra hay que darlo en estos tiempos que se ha vuelto muy religioso, pastor. Sí, sí, es verdad. Muchas Es gracias. así. De verdad también muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias por la invitación. Y es una bendición, ¿verdad? Es una bendición de poder compartir a través de estos medios. Y es lo que hoy día tenemos que entender, que las redes sociales, si las usamos de una buena manera, porque en muchos lugares también, hablando de lo que usted dice, que hoy día hay mucha religión dentro de la iglesia, y aún hay muchos que yo escucho y prohíben el Facebook, prohíben el Instagram, prohíben las redes sociales en sí a los hermanos, pero es entender que es la barca que tenemos hoy día para subirnos y poder predicar. Claro, Jesús, claro. una barca, los apóstoles pedían barca prestada para subir y predicar el evangelio. Hoy día nosotros la barca tenemos las redes sociales. ¿A cuántos llegamos? ¿A cuántas naciones podemos llegar? Así es que no, una bendición. Y este proyecto suyo, mi hermano Brian, que Dios lo continúe prosperando y bendiciendo, y no desmaye. Fuerza, fuerza, y siga en esto, porque esta palabra llega a mucho, a mucho. Así es que muchas bendiciones. Gracias, gracias. Amén, amén. Así que le mandamos un fuerte abrazo y tomamos el video como finalizado. Abrazo, pastor. Abrazo igual. Gracias, bendiciones.